Saludos amigos de YouTube. En esta ocasión quiero hacer un video corto en donde pueda mostrar más información sobre la influencia de los traductores de la traducción del Nuevo Mundo, ya que hemos visto en estos dos videos anteriores cómo los estudiantes de la Biblia ya ellos hablaban en Juan 1.1 que Jesucristo era un Dios, cosa que se nos acusa de que cierto espiritista traducía de la misma forma Juan 1.1 y falsamente estos detractores nos dicen que ahí estaba la influencia de los traductores de la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Eso es completamente falso, como ya lo demostré, así que sin duda estas cuestiones que hablan ellos son solamente payasadas, estupideces que hablan personas indoctas que no saben absolutamente nada de esta parte de la historia. Así que, por lo tanto, como tengo acceso a la biblioteca, quiero mostrar con base textual que muchas veces Russell citó de Juan 1.1 y hablaba acerca de esto, de que Jesucristo era un Dios, y fueron muchas veces. Así que por lo tanto vamos a ver la cita muy rápido para que puedas tener una idea y puedas tomar también tus apuntes. Aquí por ejemplo estamos viendo tomos originales de la Atalaya. Aquí tengo la cita de un tomo de la Atalaya de 1882, del 15 de diciembre, que es la primera cita, y obviamente por tiempo no podemos ver la literatura original para no hacer este video demasiado largo. Así que ahí tenemos la primera cita, la Atalaya del 15 de diciembre de 1882, donde ahí se le llama a Jesús un Dios. La Atalaya de agosto de 1888, página 7, título Antes que Abraham fuera yo soy, un tema muy bueno. Y igualmente ahí se cita Juan 1.1 y la palabra estaba con el Dios Jehová y la palabra era un Dios. En la revista de la Atalaya del 15 de abril de 1893, en la página 115, el mismo título dice la palabra era un Dios, y se cita Juan 1.1 donde dice que el logo estaba con Dios y el logo era un Dios. La Atalaya del 15 de julio de 1898 igualmente habla de Jesús luego como el Dios. La Atalaya del 1 de enero de 1900, el verbo hecho carne, igualmente habla de que Jesús es un Dios con el Dios. En la Atalaya de abril de 1902, página 101, igualmente se habla de Juan 1.1, dice que el Logos estaba con Dios y el Logos era un Dios. Tenemos todo subrayado para que puedas ver, puedas seguir la lectura en el texto en inglés. La Atalaya del 15 de diciembre de 1904, página 376, es un tema que cita varias veces. El subtítulo que tiene dice un Dios con el Dios. Un poquito más adelante en la misma revista dice: explicamos por lo tanto que aquí el artículo griego no aparece antes de la palabra traducida a Dios y por lo tanto el pensamiento en la declaración es un Dios, en contraste con la declaración anterior, el Dios. Así, entendido el pasaje, se leería correctamente la palabra estaba con el Dios y la palabra era un Dios. La Atalaya del 15 de septiembre de 1906, página 300. Igualmente viene hablando acerca del Hijo que es un Dios. La Atalaya de enero de 1907, página 12, título Creando el Mundo. Igualmente habla de Juan 1.1 y habla acerca de que el verbo era un Dios. Atalaya del 15 de diciembre de 1907, página 379, título En el principio era la palabra. Y también tenemos aquí que el verbo era un Dios. Aquí en la Atalaya del 1 de enero de 1913, página 14, título dice: suponemos que se refiere a nuestro Señor Jesús en su condición prehumana. El Logos era un Dios, la palabra, voz de Dios,
comunicando con el hombre como representante de Dios. Esta es una respuesta que hizo el hermano Russell a una pregunta que le había hecho un escritor. Ya pasamos al estudio de la escritura, de New Creation, página 18. Igualmente habla de Logos, que era un Dios. Definition Mystery, página 112. Se habla de Logos, que era un Dios, o sea, un poderoso. No el Dios Jehová. Juan 1 dice. Y le estoy viendo la captura, la fotografía del libro Pastor Russell Sermon en la página 491. Igualmente se habla de que la palabra era un Dios. Y también la página 497, un Dios pero no el Dios. Como todos los estudiosos de la Biblia saben, la palabra Elohim en el Antiguo Testamento, el hebreo es de forma plural, algo así como nuestra palabra inglesa, ovejas. Podemos ver la abundante cantidad de textos que confirman esta cuestión. Así que con esto me despido. Espero que la información les haya gustado. Que estén muy bien, amigos. Saludos.